Esta presentación se titula Futuros eléctricos en disputa, imaginarios energéticos, regeneración y reconstrucción nacional durante la restauración. Y en ella voy a analizar parte de mis investigaciones actuales que tienen que ver con analizar cómo la electricidad y las tecnologías eléctricas se movilizaron en toda una serie de narrativas de regeneración nacional después de la derrota de 1898 y cómo la electrificación se movilizó en diferentes agendas políticas de diferentes sectores con programas francamente a veces en competencia los unos con los otros. Efectivamente nos tenemos que ir a finales del siglo XIX. Nos tenemos que situar en ese momento de crisis de identidad y de percepciones de decadencia nacional que ya estaban ahí, pero que van a adquirir una inusitada urgencia después de la derrota de 1898. Un contexto en el que también se está debatiendo la supuesta fallida industrialización española y además en un momento de construcción nacional en disputa. Así que quizás la pregunta central es ¿cuál podría ser el papel de la electricidad, de la electrificación o de las tecnologías eléctricas en la reconstrucción de España y de la identidad nacional? Mi foco se sitúa en cómo diferentes sectores, múltiples sectores, o en concreto tres, van a proponer a través de la tecnología diferentes proyectos acerca de cómo modernizar el país. Para cumplir mis objetivos me fundamento o me baso en tres hilos metodológicos o tres corrientes historiográficas o académicas. La historia de la tecnología, la historia cultural de las energías y las historias de la nación y el nacionalismo español. En cuanto al primero de estos hilos, la historia de la tecnología, hay que decir que en las últimas décadas los trabajos en historia de la tecnología han intentado dar una visión más compleja del cambio tecnológico, enmarcando las tecnologías, pero también las grandes infraestructuras dentro de marcos sociales y políticos mucho más amplios. Desde este punto de vista, elementos técnicos estarían afectados por ideologías, por procesos políticos, por imaginarios, por supuesto, el nacionalismo o procesos de construcción o reconstrucción nacional, pero también por percepciones de crisis, de decadencia o esperanzas sociales, todas ellas vehiculadas a través de la tecnología. En cuanto a la historia cultural de las energías, en concreto análisis de transiciones energéticas en el pasado, las cuales pueden arrojar luz sobre desafíos actuales, de igual manera señalan la importancia de enmarcar las transiciones energéticas dentro de contextos sociales y políticos mucho más amplios. También nos indican cómo los imaginarios de las energías importaron en el pasado e importaron mucho a la hora de impulsar transiciones energéticas, ya que podían dar forma a percepciones no solo de los consumidores, sino también de los agentes encargados de tomar decisiones, expertos o los gobiernos. Pero estos imaginarios de las energías fueron múltiples y variados. En su articulación no solo participaron expertos, sino también una gama muy amplia de agendas y de demandas sociales. Y por último, me interesa cruzar estos dos hilos con el tercero, historias de la nación y del nacionalismo español. De hecho, mi investigación trata de replantear el gran tema de la historia y la identidad española desde una perspectiva tecnológica y también energética. El caso es que muchos actores, a finales del siglo XIX, después de la derrota de 1898, atribuyeron a la posible electrificación del país y en las tecnologías eléctricas la capacidad de restaurar el esplendor nacional y convertir a España en una nación avanzada e industrial, llevándola hacia una nueva vitalidad. Algunos ingenieros, por ejemplo, vieron en las infraestructuras y tecnologías eléctricas fuerzas unificadoras, tanto en el plano económico, industrial como también político. Aquí podemos analizar una fuente destacada, la energía eléctrica, que se empieza a editar un año después del desastre, y donde van a escribir miembros más destacados del establishment técnico y científico de la restauración. Más aún, en 1902, con motivo de la coronación del rey Alfonso XIII, esta revista va a editar un libro con el expresivo título La ciencia y la industria eléctrica en España al subir al trono su majestad el rey don Alfonso XIII. De hecho, estaba dedicada
al monarca. Y el libro era una suerte de memorando dirigido al joven monarca para fomentar las aplicaciones inauditas de la electricidad. Pero aparte de articular, es decir, este libro articula toda una serie de utopías energéticas, pero estas utopías van a tener también un valor estratégico. Lo que pretenden es establecer un conjunto de metas comunes para los diferentes cuerpos de ingenieros españoles, pero también demandar un mayor peso de estos profesionales en la toma de decisiones políticas. Lo interesante quizá también es cómo se va a formular un modelo de desarrollo industrial para España basado en la explotación sistemática de la riqueza hidráulica del país, porque se percibe que los carbones serán incapaces de llevar a España a esa nueva gloria. De hecho, dado que España, o dado que los ingenieros consideran que España tenía recursos abundantes, parte de estos sueños energéticos, de estas tecno-utopías, consideran que si España explotase toda su riqueza hidráulica, podría incluso llegar a superar a países dependientes del carbón como era Inglaterra y Alemania. Aquí lo hemos claramente formulado en 1908, además en un momento en el que se estaban echando a andar la construcción de los grandes embalses. Pero hay que decir que los ingenieros españoles obviamente no eran un bloque monolítico, sino que tenían una gran variedad de perfiles en cuanto a su formación, prácticas, antecedentes sociales, regionales o lealtades políticas. Todas estas diferencias se van a poner de manifiesto ahora a la hora de discutir cómo materializar estas tecnoutopías en proyectos concretos, por ejemplo, en infraestructuras como la red eléctrica nacional. Desde 1915 se empiezan a discutir los diferentes proyectos de REA. Y debido a esa gran variedad de perfiles dentro de las comunidades de ingenieros españoles, estos profesionales van a usar la red para implementar diferentes visualizaciones de la nación. Por ejemplo, Santiago Corella, presidente de la Asociación de la Unión Eléctrica Española, se imaginaba España como una gran red eléctrica centralizada en Madrid. De esta manera, él decía, Madrid será nuestra central eléctrica, las regiones serán estaciones transformadoras, desde donde, a través de grandes alimentadores y líneas eléctricas, se llevará la energía a los centros de producción y consumo. Red eléctrica fomentando una visión política de la nación. Pero otros ingenieros van a usar la red eléctrica para imaginar futuros eléctricos descentralizados alternativos. Aquí tenemos al ingeniero, físico y sacerdote jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, una figura destacada de la electrificación española y de hecho fue uno de los mayores defensores de la red eléctrica nacional. Pulgar defendía la electrificación nacional como una necesidad, una manera de alcanzar el desarrollo económico e industrial del país y, por supuesto, la modernización. Sin embargo, las consecuencias sociales de electrificar España eran para Pulgar todavía más importantes. Para añadir otro elemento de juicio o otro argumento a esta línea, tenemos a este otro personaje, Gervasio de Artiñano, ingeniero industrial y estrechamente relacionado con el Instituto Católico de Artes e Industrias. Él también va a vincular la electrificación del país con el desarrollo de la pequeña industria y las pequeñas explotaciones rurales. Para él, el suministro de energía tenía que vincularse a la creación de bancos de crédito y de cooperativas agrícolas. ¿Y por qué? Porque tanto Gervasio de Artiñano como Pérez del Pulgar estaban muy vinculados a, obviamente, sectores del catolicismo español. Por tanto, trataban de fomentar un modelo de desarrollo industrial para España impregnado de valores católicos. Era necesario industrializar y modernizar el país, por supuesto, pero para ello tenía que combinarse los valores tradicionales con los modernos adelantos científicos. Y ahí tenemos la formulación de estas ideas, tal y como las expresó un ingeniero en la sección de divulgación científica de una revista extendida, muy leída, como era la lectura dominical. Por eso, estos ingenieros van a defender un modelo industrial descentralizado que implique la vuelta del trabajo a domicilio en comunidades rurales desarrolladas, como no podía ser menos en un país rural donde el agro era prácticamente la reserva espiritual de España y de lo español, como un antídoto a los problemas de la gran industria, característica de la primera revolución industrial y del carbón. Por supuesto, otros sectores marginados también vieron en la electricidad una fuerza para transformar la nación, incluso en un sentido revolucionario. Vámonos a los anarquistas. Los anarquistas ya
habían subrayado desde el último tercio del siglo XIX el papel instrumental de la tecnología como elemento con el que sentar las bases de una nueva sociedad. Como ocurría con el catolicismo, para ellos también el carbón tenía una mala reputación y de hecho en esta línea seguían los trabajos clásicos de Marx, que vinculaban el carbón con el carbón y la primera revolución industrial, el modelo británico del hierro y del carbón, con el gran capitalismo industrial, la concentración y centralización de la producción en grandes fábricas. Claro, la hidroelectricidad permitía modelos alternativos con claras consecuencias sociales. En 1905, el anarquista cubano Fernando Tarrio del Mármol, encargado de la sección de divulgación científica de la influyente La Revista Blanca, publicaba un expresivo artículo titulado La hulla blanca y sus milagros. Aquí tenemos una articulación de una tecnutopía a través de la energía. Fernando, al igual que pasaba con el catolicismo español, curiosamente, va a celebrar la descentralización de la producción que permitiría la hidroelectricidad, incluyendo el regreso del trabajo a domicilio. Obviamente, estas tecno-utopías requerían de infraestructuras materiales para que se llevaran a cabo. A partir de un determinado momento, los anarquistas van a considerar que es más pragmático utilizar las infraestructuras eléctricas existentes que construir las suyas propias. Y a un nivel mucho más práctico, en torno a la Primera Guerra Mundial, va a haber una clara conciencia de la importancia de las infraestructuras energéticas y de los trabajadores que controlaban la extracción y transporte de los recursos energéticos, en concreto ferroviarios y mineros, en la conquista de mejoras sociales. No cabe la menor duda de que las huelgas, la primera huelga general de España de 1917, en ella van a tener un papel preponderante los que transportaban el carbón, ferroviarios, pero también los mineros asturianos que extraían el carbón. Y en 1919, no cabe la menor duda que gasistas y electricistas adheridos al sindicato narcosindicalista CNT van a tener un papel de primera magnitud en paralizar la industria catalana por 40 días y, en consecuencia, alcanzar la jornada de 8 horas. ¿Qué nos muestra esto? Pues cómo constriñendo las bases energéticas de la restauración, los flujos energéticos de la restauración, tanto carbón como electricidad, se podían conseguir mejoras laborales. Cómo constriñendo las bases energéticas sobre las que dependía el capitalismo y la industrialización española, podían conseguirse, quizá no conseguir esos sueños utópicos de descentralización, pero sí, desde un punto de vista más pragmático, mejoras. Y esta no será la primera vez donde se articulen las posibilidades de futuros utópicos a través de la energía y la toma insurreccional de las infraestructuras eléctricas. Pero para ir acabando, obviamente esto ha sido un repaso telegráfico a algunos de estos elementos de utopías energéticas. Pero hay algunas lecciones interesantes que nos podemos llevar de este breve recorrido. En primer lugar, cómo los momentos de crisis nacional y de escasez de recursos pueden dar lugar a imaginarios de la energía concretos. También cómo las tecnologías y las energías pueden entrelazarse con ideas de cambio social. Las transiciones energéticas del pasado, pero también las del presente, son escenarios donde se dirimen diferentes visualizaciones de nuestra comunidad, del presente y del futuro. Hemos visto diferentes futuros energéticos múltiples, variados y alternativos de hace 100 años. Esta multiplicidad de visiones tenía que ver con diferentes perspectivas sociales, ideológicas, de clase, profesionales, que denotaban maneras opuestas de acercarse a la pregunta de qué tipo de sociedad se podía o se debía construir. Esto nos anima a investigar los múltiples significados políticos y culturales de las tecnologías, de las infraestructuras y de las energías dentro del desarrollo industrial y capitalista español, con el objetivo quizás de articular historias críticas tanto de la tecnología como de las transiciones energéticas, alejadas de visiones triunfalistas, tecnocráticas y modernizadoras. Muchas gracias.